Buenos días a todos y en primer lugar quiero agradeceros esta amable invitación, desde luego Santiago y todos los organizadores. Y bueno, durante los siguientes minutos yo creo que, esto es lo que me había dicho Santiago, que por favor, que si podíamos hablar un poco sobre desafíos y retos y avances en el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, afortunadamente en los últimos años hemos acumulado bastante conocimiento y que tiene bastante impacto en el manejo en el día a día, y esperamos que todavía vaya a tener más, que consigamos progresar un poco más en los siguientes años. Había pensado que quizás me iba a concentrar particularmente en este contexto, en esta primera charla a principio de la mañana, y a lo mejor algunas de las charlas, a lo mejor al final de la mañana, se van a focalizar más en los estadios avanzados. Entonces, bueno, quizás lo más relevante de todo es que el cáncer de pulmón ya no existe. Hoy nunca hablamos de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, en el fondo, hemos aprendido que son muchas enfermedades. Hemos identificado los genes que están alterados, que inician, que son responsables de que se inicie, de que esta célula que era normal en el pulmón progrese y empiece a tomar unas características que la diferencia de la célula normal, estas propiedades que hacen que empiece a funcionar como una célula autónoma, con propiedades de célula cancerosa. Y así hemos identificado muchas de ellas. Aquí os pongo el ejemplo, en la derecha del todo, dentro de los adenocarcinomas de pulmón, que son el 50-60% de los cánceres de pulmón hoy en día, como veis, ya no es un solo tipo de cáncer de pulmón, sino que son muchos tipos. Un cuarto tiene mutaciones de KRAS, un 15-20% de GFR, y así de muchos otros genes. Dependiendo del gen que esté alterado, le da una serie de características biológicas. Muchas veces el gen que está alterado somos capaces de terapéuticamente acceder a él. Esto es una gran oportunidad porque en el fondo el conocer el gen que está alterado, eso es una característica que lo diferencia de la célula normal, por lo cual si somos capaces de específicamente diseñar un medicamento que afecte solo a ese gen, seremos capaces de afectar a las células tumorales y no a las normales. Y este es uno de los grandes principios de la medicina personalizada que seguro que se hablará mucho a lo largo del día de hoy. O sea que el primer concepto es que tenemos muchos tumores de pulmón, no uno, que tenemos que conocer los apellidos del cáncer de pulmón desde el principio, y seguro que mi compañera, la patóloga, os va a hablar mucho de esto, porque en función de esto vamos a dar el tratamiento adecuado. En gran medida el tratamiento depende del tipo de bacteriograma molecular. El segundo tema es que, como veis, hay unos cuantos cánceres de pulmón, todavía bastantes, en los que no hemos identificado del todo el gen que está alterado al principio. O si lo hemos identificado, no somos capaces de diseñar un fármaco, una estrategia terapéutica contra esa diana específica. En paralelo a los avances que hemos tenido en los últimos 20 años, hemos aprendido cuáles son los mecanismos por los que un tumor, que en principio esas células se comportan como anormales, tienen muchas mutaciones. Muchas mutaciones implica que muchas proteínas, en vez de ser proteínas normales, tienen una alteración que las hace un poco diferentes de las proteínas normales. Tienen una mutación, es decir, tiene alguna parte extraña. Es raro que nuestro sistema inmune debiera de detectar, está por lo menos diseñado para detectar cuando hay una proteína extraña. Por eso ataca a las bacterias, cuando nos infectan, o a los virus, o a los hongos. En teoría también debería atacar a estas células tumorales si las cosas funcionaran de manera adecuada. Desafortunadamente, a veces esto no ocurre porque el tumor sigue para adelante. Hemos aprendido entonces que el tumor desarrolla una serie de mecanismos que los hace, digamos, transparente al sistema inmune, que les permite evadir el sistema inmune. Como hemos comprendido algunos de esos mecanismos, no todos, también hemos sido capaces de diseñar algunas, digamos, estrategias de inmunoterapia. Esto es básicamente teniendo en cuenta un principio básico.
Para que tengamos un tumor tiene que haber dos problemas. El primero, una alteración molecular que hace que la célula normal deje de funcionar como normal y empiece a funcionar como una célula maligna, que en condiciones normales no es capaz de avanzar e invadir tejidos vecinos, que no es capaz de proliferar constantemente, no es capaz de metastatizar a través de la sangre a otros órganos. Cuando adquiere estas mutaciones, eso pasa. La segunda característica no depende del tumor, depende del huésped, de nosotros, de la persona, del individuo que aloja ese tumor. Si sus defensas funcionaran normalmente, cuando un tumor, que como decimos siempre tiene mutaciones, lo normal sería que lo detectase, que hay una proteína extraña y que la atacase y ese tumor no siguiera para adelante. De hecho, yo creo que todos tenemos muchos tumores, pero nuestras defensas son capaces de atacarlos cuando son microscópicos o menos que microscópicos. Cuando un tumor aparece y lo diagnosticamos, quiere decir que no solo han fracasado el mecanismo de homeostasis de la célula, sino que han fracasado las defensas. Afortunadamente, conocemos algunos de estos mecanismos por los que el tumor es capaz de evadir el sistema inmune y somos capaces de, con estas terapias, despertar a nuestras defensas para que le ataquen al tumor. Y esto es lo que pasa en lo que voy a hablar en los siguientes minutos. Hemos aprovechado estos dos tipos de terapias para mejorar el tratamiento de los cánceres de pulmón, de los cánceres avanzados y de los cánceres precoces. Yo, en los siguientes 20 minutos o 25 minutos, voy a hablar sobre todo de los estadios precoces, pero obviamente esto afecta a todos. Como sabéis, más o menos solo el 25% de los cánceres de pulmón los diagnosticamos en un estadio que llamamos precoz. Es decir, que está localizado y que somos capaces, en teoría, de, si lo operamos, macroscópicamente, que el paciente se quede sin tumor. Luego hay un pequeño porcentaje, más o menos de un 20%, que son localmente avanzados, es decir, que no tienen metástasis, pero que ya tiene afectación locorregional, es decir, o bien que invade algún tejido vecino que tiene ganglios, y hay un 55-60% que tiene metástasis desde el principio. No en todos los países diagnosticamos igual. En España probablemente el número de pacientes en estadios operables está más en el rango del 20-25, hay en otros países, particularmente en Asia, que sea un poco más grande. Esto tiene varias implicaciones. Si tú diagnosticas un cáncer de colon o un cáncer de mama estadio 1, se cura más del 90%. En cáncer de pulmón se cura menos del 20%. Sabemos que un 25-30% de estadios 1 al cabo del tiempo acaban recidivando. Y si son estadios 2, el porcentaje es más alto. De los operables, probablemente el 40-50% tienen riesgo de que la enfermedad vuelva. Y eso es porque ya tienen micrometástasis, que no las vemos, porque el PET es capaz de detectar metástasis más centimétricas o milimétricas y menos capaz de las que son menos de 1 milímetro. Esto es lo que pasa con el cáncer de pulmón. Si el tumor es muy pequeño, la probabilidad de estar vivo a los 10 años es muy alta. Te curas casi siempre. Si el tumor es menos de 1 centímetro, más del 90% son como los cánceres de mama o de cáncer de colon estadio 1. Se curan de verdad. No vuelven nunca. Pero si los tumores tienen más centímetros, son mayores, sobre todo si tienen ganglios, la probabilidad de curación son mucho menores. O sea que es muy importante que lo diagnosticamos tempranamente a estos cánceres de pulmón. Y de hecho, por eso se ha puesto hemos intentado mejorar el diagnóstico precoz para que no tengamos solo un 20% de pacientes en estadio 1 o 2, sino que tengamos un 40-50%, y además que no sean tumores en estadio 1 o 2 de 3 centímetros, si es posible que sean de menos de 1 centímetro. Y para eso se ponen programas de screening, llevamos 30 años intentándolo, realmente hasta recientemente, pero es ya hace 15 años, tenemos datos muy sólidos de que si hacemos un TAC a pacientes de alto riesgo, llamémosle de alto riesgo gente que ha fumado durante 20 años, sobre todo si tienen bronquitis crónica, pues estos pacientes tienen alto riesgo y si hacemos unos TACs periódicos,
cada año, cada 2 años, probablemente seamos capaces de disminuir mucho la mortalidad por cáncer de pulmón. Porque los diagnosticamos muy temprano, cuando son nódulos muy pequeños, y como habíamos visto, si tienen menos de 1 centímetro se curan casi todos. Seguro que el doctor Seijo va a hablar de esto a lo mejor algo en detalle. Si no lo hace hoy, lo hará otro día porque es un gran especialista en ello. En todo caso, no les voy a aburrir con tecnicismos, pero ya tenemos pruebas de que tenemos que hacer esto a todos nuestros pacientes. O sea que parece que algo básico, y es que si el cáncer de pulmón es el cáncer que más mata en Occidente, esto no es solo cierto en Estados Unidos, en toda Europa, es cierto en este país. Cada año hay unas 25.000 muertes por cáncer de pulmón. Cada año morimos en este país más o menos 500.000 de personas. 130, 140.000 de cáncer y de ellos 25.000 solo de cáncer de pulmón. O sea, fíjense ustedes que casi 1 de cada 5, 1 de cada 4 pacientes con cáncer que muere por cáncer de pulmón. Si queremos mejorar el sufrimiento por esta enfermedad, tenemos que disminuir mucho la incidencia y, sobre todo, también que los casos que diagnostiquemos que seamos capaces de curarlos. Hoy en día curamos a menos del 20%, a largo plazo, a menos del 20% de los cánceres de pulmón. Tenemos que curar, diagnosticar, por un lado, que haya menos incidencia. Segundo, que los que diagnostiquemos, los diagnostiquemos con menos de 1 centímetro para que los curemos a casi todos. Y la tercera cosa, desde luego, tenemos que mejorar las terapias, que ya hemos hablado algo de que tenemos algunas inmunoterapias nuevas y algunos tratamientos dirigidos a esos genes que están mutados, y todo esto nos debe de ayudar. Desde luego, lo primero es, como decíamos, que tenemos que diagnosticar más tempranamente. Quizás antes que esto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de fumar, porque en este país el 85% de la carga de cáncer de pulmón probablemente se la podamos imputar al tabaco. O sea que lo primero es lo primero. Aún así, hasta que seamos capaces de, como sociedad, responder de manera diligente a dejar el tabaquismo, habrá gente que fume o que haya fumado. Yo, por ejemplo, he fumado. Entonces, creo yo que es una buena oportunidad que veamos al fumador como un paciente que no es un vicioso, sino como un adicto, que le ayudemos a dejar el tabaquismo, porque le va a redundar a él y a toda la sociedad en muchos beneficios. Y yo creo que es algo que probablemente tenemos como un reto hacia el futuro. Todavía en este país, la sanidad pública al menos ha respondido poco a eso. Ha respondido poco en las consultas de deshabituación tabáquica, y ha respondido todavía menos en que dejemos de fumar. Mire, 2 cosas muy simples para dejar de fumar, las que más ayudan a lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años en muchos países, es prohibir el uso de tabaco en lugares públicos y aumentar el precio del tabaco. Y en España seguimos siendo el estanco de Europa. Es el sitio donde es más barato fumar. Y es a donde vayan ustedes a Endaya, y seguro que aquí les pasará lo mismo. Vienen de Francia a comprar tabaco, porque es 4 veces más barato. Bueno, yo creo que hacia el futuro incluso es posible que podamos prevenir algo del tabaquismo. Bueno, no tanto el tabaquismo, sino como algunas de las consecuencias del tabaco, porque el tabaco también tiene consecuencias en otras esferas de la salud. Y seguro que también Luis nos comentará esto. Pero tenemos ya algunos datos incluso que a lo mejor en el futuro somos capaces de, con algunas formas de inmunoterapia, de antiinflamatorios, disminuir la incidencia de tabaquismo. Y esto es muy importante. Bueno, yendo ya a la realidad, a lo que vamos a poder hacer quizás hacia el futuro, de las cosas que ya tenemos que hacer con los medios que tenemos es disminuir este tiempo que hay entre que el paciente empieza con síntomas hasta que le diagnosticamos. Y desde que le diagnosticamos hasta que empezamos el tratamiento, la cirugía, la quimioterapia, etcétera, etcétera. Y todo esto depende en gran medida de que tengamos las tecnologías necesarias, cada vez más actualizadas y más precisas, y lo segundo es que nos coordinemos y nos organicemos un poquito. Si algo ha impactado en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón es que
el paciente con cáncer de pulmón ya no sea responsabilidad del doctor López o de la doctora Álvarez. Es responsabilidad de un equipo, porque es que es imposible que seamos Superman y que seamos capaces de hacerlo todo. La única manera de hacerlo es que tengamos un circuito de derivación rápido cuando haya un síntoma precoz para que pueda venir de la atención primaria a la especializada, que en los hospitales tengamos circuitos de diagnóstico rápido para cáncer de pulmón, que haya un especialista que dirija esta orquesta, habitualmente neumólogo, a veces internista, que haga la evaluación del paciente y a la vez la evaluación de la enfermedad, qué tumor es, que tengamos el apoyo del patólogo, del biólogo molecular para que le ponga los apellidos, qué genes están mutados, que hagamos el estudio de extensión para que en pocos días sepamos qué tumor es, qué alteraciones moleculares tienes, qué extensión anatómica tiene y el paciente qué salud tiene, para que entre todos, este equipo orquestado de gente, seamos capaces de decir cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Sin ninguno de estos factores que he comentado, probablemente no seamos capaces de darle mejor tratamiento a cada paciente. Y ahora empiezo de verdad con lo que quería hablarles. Vamos a estar aquí hasta las 2, pero bueno, espero que no. Bueno, una de las cosas que hemos mejorado es que ya sabemos que en muchos pacientes, sobre todo en los tumores más pequeños, no hace falta llevarse un lóbulo. Cada pulmón tiene 2 o 3 lóbulos. Quiere decir que en cada cirugía nos llevábamos por lo menos un 20% o un 30% de un pulmón. Ya sabemos que nos hace falta menos, sobre todo en los tumores pequeños de 2 milímetros, de menos de 2 centímetros. Ven ustedes que antes pensábamos que quitar menos de un lóbulo era demasiado poco. En estudios previos habíamos visto que los pacientes tenían más recidivas, la enfermedad volvía más. Ahora sabemos que si tiene menos de 2 centímetros, con quitar menos de un lóbulo, un segmento, una resección más funcional, que nos quede más reserva respiratoria, es posible. Otra cosa que hemos aprendido es que para muchos pacientes que no son buenos candidatos a cirugía, a veces una radioterapia localizada, lo que llamamos SBRT, estereotáctica, es una buena modalidad de tratamiento local. De hecho, a veces hablamos con el paciente, incluso en el paciente candidato puede preferir no ir a cirugía. Es importante que le contemos los pros y los contras de uno y de otro. Lo más importante, que nunca hemos comparado de manera fehaciente en estudios experimentales la estereotaxia con radioterapia versus la cirugía, pero quizás la hagamos en el futuro. En todo caso, sí que es una alternativa a día de hoy. Bueno, esto es lo que hacíamos siempre hasta ahora. Los pacientes de cáncer de pulmón los operábamos, si era posible, con estadios precoces, y veíamos que más o menos el 60% la enfermedad volvía. Eso era porque había micrometástasis, como hemos dicho. Esa era la razón por la que en general les dábamos un poco de quimioterapia antes o después de la cirugía, para tratar de erradicar esas micrometástasis. Y lo que pasaba es lo que ven ustedes aquí, que más o menos, más o menos éramos capaces, como ven ustedes, de aumentar un poco la supervivencia, la línea roja, dando la quimioterapia antes o después. Básicamente mejorábamos un 5% la supervivencia a los 5 años. Pasaba del 50 al 55. Y como ven ustedes, los resultados eran similares, dar la quimio antes o después, por lo cual, si el tumor era muy grande, estadio 3A, o tenía ganglios, tendíamos a hacerlo antes de la cirugía, y si el tumor era muy pequeño, estadio 1 o 2, tendíamos a hacerlo después de la cirugía. Primero operábamos y luego damos la quimio. El resultado es que todavía el 50% o más de los pacientes acababan falleciendo de cáncer. Por lo cual, pensamos que teníamos que hacer algo más. Y afortunadamente, como tenemos armas de inmunoterapia y de fármacos dirigidos a dianas terapéuticas, los hemos atraído a este contexto. Hemos visto, si funcionan en los estadios avanzados, se lo podemos dar aquí a los pacientes. Y de hecho funciona. Como ven ustedes, estos son estudios que después de la cirugía y la quimioterapia, si les damos inmunoterapia, los pacientes van mejor. Y sobre todo es cierto, si expresan esta proteína, que le llamamos PDL1, que la expresan más o menos en gran cantidad, el 70% de los casos, y la expresan mucho,
el 25-30% de los pacientes. Estos que expresan mucho esta proteína, como este tipo de inmunoterapia se dirige a esta proteína, PDL1, estos pacientes se benefician mucho. Otra cosa que hemos aprendido, no en cáncer de pulmón, pero sí en otras enfermedades, es que si damos la inmunoterapia antes de la cirugía, probablemente sea mejor. Esto es lógico y le voy a explicar por qué. Habitualmente, para que la inmunoterapia funcione, los linfocitos, que son nuestras células de defensa, tienen que reconocer que hay una célula tumoral. La manera de que lo reconocen es porque reconocen esas proteínas que están mutadas. Tienen un receptor que lo reconoce. Ese reconocimiento se hace habitualmente en el ganglio linfático. O sea que tú, para que el linfocito se active contra el tumor, necesitas que se reconozca que hay un tumor y para eso lo reconoce reconociendo a la proteína mutada y lo reconoce en el ganglio linfático. Entonces, si tú operas al paciente y le quitas el tumor y le quitas los ganglios, pues ese reconocimiento es mucho más difícil. Esa activación primaria del sistema inmune es más difícil. Por eso, en general, pensamos que es mejor dar la inmunoterapia antes de la cirugía que después. Este es un caso de melanoma. Compararon darle al paciente 3 ciclos de inmunoterapia, después operar y después 9 meses de inmunoterapia, versus en rojo operar primero y luego dar 12 meses de inmunoterapia. O sea que, como ven ustedes, el tratamiento era el mismo. Lo que pasa es que con unos empezaba antes con la inmunoterapia y otros empezaba antes con la cirugía. Como ven, los pacientes con inmunoterapia primero van mejor. O sea que parece que es importante. Esto lo hemos visto en cáncer de pulmón también. Si damos la inmunoterapia, en concreto, mezclada con quimio, combinada con quimioterapia, parece que los resultados son mucho mejores. Esta es la verdad. Obviamente, si el paciente tiene alta expresión de PDL1, todavía se beneficia más. Si la expresión es baja, se beneficia menos, como habíamos visto antes. Una cosa muy importante es, aparte de que curemos a más pacientes, de hecho, al tiempo de la cirugía, cuando operamos al paciente, 1 de cada 4 no le queda tumor. Aunque el patólogo lo vea con precisión, no queda tumor. A lo mejor en el futuro somos capaces de pensar qué pacientes no hace falta ni operar. A día de hoy, imposible. Solo sabemos que no tiene tumor cuando se lo quitamos y el patólogo nos dice que no tiene. Todavía no podemos evitar la cirugía, muy importante. A lo mejor en el futuro somos capaces, con otras técnicas, de evitar la cirugía. Lo que sí somos capaces es que, fíjense ustedes, por hacer la historia corta, los tumores más grandes, si le damos quimioinmunoterapia, como disminuyen, somos capaces de hacer cirugías más económicas. Bueno, si ven aquí, estos son los tumores estadios más grandes y somos capaces de, los pacientes que reciben solo quimioterapia versus los que reciben las dos, que es esta línea aquí, este dibujito en verde, solo la mitad de los pacientes necesitan de las peores cirugías, que es la neumonectomía, que es quitar el pulmón entero. O sea que, dando la quimioterapia antes de la cirugía, somos capaces de evitar, en la mitad de los casos, la necesidad de una cirugía muy radical, que es la neumonectomía, que no nos gusta porque el paciente se queda con menos reserva respiratoria y porque tiene mucha complicación posoperatoria, repercusiones en el sistema hemodinámico, de cómo funciona el corazón, etc. A día de hoy, les digo la realidad, no sabemos si tenemos que hacer quimioterapia más inmunoterapia y luego cirugía y ya está, o quimioterapia con inmunoterapia, cirugía y después seguir con la inmunoterapia hasta 1 año. De hecho, esto es lo que verán ustedes que muchas veces llamamos inmunoterapia perioperatoria, si la damos antes y después. Tenemos datos, desde luego, ya sólidos, que si la damos antes y después, los pacientes viven más y viven mejor. De hecho, fíjense ustedes, tenemos ya muchos estudios que demuestran que el paciente tiene menos recidiva y que el paciente va mejor y vive más. O sea, no tenemos un estudio, tenemos 6, 7 estudios y seguro que en los siguientes meses van a aparecer más. No hay ninguna duda de eso. Somos capaces de prevenir
básicamente un 40% de las recidivas, de cada 10 pacientes que iban a recidivar después de la cirugía, si hacemos este tratamiento de inmunoterapia, recidivan solo 6 y somos capaces probablemente de curar un 30% de pacientes más. O sea que son unos datos, yo creo que, muy sólidos o muy importantes. Lo que sabemos es que si el paciente, después de la cirugía, le hemos hecho quimioinmunoterapia, lo operamos, le preguntamos al patólogo si quedaba tumor residual o no. Si no le quedaba tumor residual, probablemente no le haga falta nada más. Y de hecho, como ven ustedes aquí, la mayor parte de los pacientes nunca recidivan y nunca fallecen y no les hace falta nada más. Si el paciente no tenía una remisión completa, como ven ustedes, la probabilidad que la enfermedad vuelva es mayor y creo que son los pacientes en los que es posible que todavía muchos de ellos necesiten un tratamiento adicional. Una de las maneras para ver eso es, ¿somos capaces de saber quién tiene micrometástasis o no? Bueno, pues hoy en día muchas veces somos capaces de detectar en la sangre si hay trazas del ADN del tumor. Aunque no seamos capaces de ver en un PET si hay micrometástasis, a veces podemos ver si hay trazas de ADN en el tumor en la sangre de estos pacientes. La realidad es que a día de hoy la tecnología no es todavía suficientemente sensible como para decirnos qué paciente tiene o no trazas. Hemos hecho muchos estudios y después de la cirugía no tenemos sensibilidad para saber quién tiene o quién no tiene trazas. Probablemente en el futuro, cuando seamos capaces de mejorar la tecnología, de bajar 2 o 3 logaritmos la sensibilidad, nos puede ayudar a saber qué paciente necesita o no más tratamiento, pero a día de hoy no lo sabemos. Quizás en el futuro, cuando tengamos esto, de las cosas que podremos hacer, sean estudiar nuevas combinaciones de inmunoterapia para ver si somos capaces de mejorar los resultados. Bueno, hay un grupo de pacientes que eran estadios 3, que hemos comentado que son los pacientes que además de tener tumores tienen ganglios o son muy grandes y no podemos operar. A estos pacientes les damos quimioterapia y radioterapia a la vez y después les damos un año de inmunoterapia y como ven ustedes también hemos mejorado mucho los resultados. Vean ustedes, de curarse un 20%, un 30%, curamos casi un 40% a día de hoy, lo cual creo que son unos datos pues también mejores. O sea que no solo los tumores de estadios 1 y 2, sino los estadios 3, los no operables, también se benefician de esas estrategias y estamos viendo cómo podemos mejorar las inmunoterapias hacia el futuro para todavía ver qué pacientes, cómo podemos mejorar de ese 40% de pacientes curados a largo plazo a un 50, un 60, etc. Probablemente podremos combinar en el futuro las dos cosas. Los pacientes que después de la quimioinmunoterapia no detectamos trazas de DNA, a lo mejor no les hace falta ni inmunoterapia. A los que tienen trazas de DNA en los análisis que hagamos, una idea será que en vez de darle una inmunoterapia, pues le demos 2, o que en vez de darles una inmunoterapia durante 6 meses, la demos durante 1 año o 2 años. O sea que tendremos que estudiar en ensayos clínicos cuál es la duración óptima y cuál es el esquema óptico de inmunoterapia para curar a más pacientes. Bueno, voy a extenderme 4 o 5 minutos únicamente en el otro grupo de pacientes de cáncer de pulmón que habíamos hablado, que son esos que tienen una alteración, una mutación en un gen y que ya tenemos un fármaco que actúa directamente sobre ese gen y nos permite un tratamiento específico. En estos pacientes que sabemos que tienen un gen alterado, a día de hoy somos capaces de darle un tratamiento un poquito, no solo más personalizado, que lo intentamos hacer siempre en cada paciente, sino más preciso. Y aquí les pongo un ejemplo. Estos son los pacientes con cáncer de pulmón que tienen la mutación en un gen que llamamos EGFR. Básicamente son el 15-20% de los adenocarcinomas de pulmón, sobre todo en gente que no ha fumado o que ha fumado poco. Y esto es lo que pasaba antes. Si un paciente, con cáncer de pulmón, con mutación de EGFR, lo operábamos, después de la cirugía le dábamos quimioterapia, como ven ustedes, la mayor parte de los pacientes, a pesar de que eran estadios precoces, la enfermedad volvía. Esa es la línea en amarilla.
Si después de la cirugía, en la línea en azul, le damos un tratamiento específico durante 3 años, un medicamento que se dirige a ese gen específicamente y solo a ese gen, como ven, somos capaces de evitar o al menos de diferir que la enfermedad vuelva a largo plazo. No estamos todavía seguros si curamos a muchos de estos pacientes o si realmente lo que hacemos esencialmente es retrasar la enfermedad. A día de hoy no lo sabemos. Quizás en el futuro tengamos que ver si el tratamiento tiene que ser durante 3 años o durante 5 años o durante 7 años para ver si curamos a más pacientes o si al menos retrasamos mucho más la aparición de la enfermedad. La pregunta que nos hemos hecho es la siguiente: ¿qué pasa en los pacientes que tienen tumores localmente avanzados, que no son operables, que tratamos habitualmente con quimio-radioterapia, si les damos este medicamento después de la quimio-radioterapia? Bueno, pues como ven ustedes, francamente, los efectos son muy claros. Si no les damos nada, como son estadios 3, recidivan el 90%, de la enfermedad vuelve. Si les damos este tratamiento específico, este inhibidor específico del gen GFR, somos capaces de prevenir la enfermedad en la mayor parte de los casos. Dense cuenta que en estos casos ya el tratamiento lo hacemos prácticamente de por vida con estos pacientes, porque no tenemos la seguridad de cuál es la duración óptima inferior en este caso. Habíamos visto que en los estadios muy precoces, si suspendemos el tratamiento, la enfermedad volvía. Por eso en estos tumores más avanzados no los suspendemos. Estamos empezando a hacer tratamientos con específicos antes de la cirugía. A ver si, igual que había pasado con la inmunoterapia, somos capaces de mejorar los resultados. A día de hoy, lo único que les puedo decir es que el porcentaje de pacientes que después de la cirugía no tienen tumor viable es prácticamente cero. En algunos en el 15% queda poco tumor, pero que no haya nada de tumor, casi no existe. Por lo tal, yo no tengo todavía seguro que esta estrategia de darlo antes de la cirugía vaya a ser muy eficaz. Les pongo otro ejemplo, que son tumores que tienen la alteración en el gen ALK, más o menos el 4% de los tumores. En estos casos, si después de la cirugía no hacemos nada, pues bueno, la recidiva es importante. Si damos un tratamiento específico en azul, somos capaces de prevenir la mayor parte de las recidivas. Y eso es lo que hacemos a día de hoy. Todavía no estamos seguros si 2 años es suficiente, quizás haya que estudiar, a lo mejor tenemos que hacer más. La segunda cosa que no tenemos claro a largo plazo es cuántos de estos pacientes curamos y cuántos lo que hacemos es retrasar muchos años la recidiva. Ya lo veremos. Tenemos que seguir estudiándolo. ¿Qué pasa si damos el tratamiento específico contra el ALK antes de la cirugía? Bueno, los pacientes responden muy bien. El número de pacientes que no tienen ninguna célula viable de tumor al momento de la cirugía es pequeñito. Es más que con la enfermedad de GFR, 17%, pero todavía no es muy alto. Yo creo que esto nos dice que seremos capaces de curar a algunos pacientes, más probable que con la enfermedad de GFR, pero que muchos de los pacientes lo que vamos a conseguir será retrasar la recidiva de la enfermedad. Básicamente esto es lo que les quería contar en estadías precoces a día de hoy. En definitiva, el cáncer de pulmón precisa un equipo de expertos multidisciplinar con tecnología, con infraestructura, para que hagamos las cosas mejor. Nunca se fíen del doctor López ni de la doctora Álvarez. Exijan un equipo detrás. Si no, esto no funciona. Yo me acuerdo hace 40 años cuando empecé, mi jefe tenía una consulta muy buena. Hoy ya no son consultas de una persona. Tiene que ser de equipos y si no, el cáncer es demasiado difícil como para que uno solo sea capaz de hacerlo. Lo segundo es que yo creo que cada vez seremos capaces, utilizando procedimientos, tecnologías diagnósticas y terapéuticas menos agresivas, ser más eficaces en el diagnóstico, en el tratamiento de nuestros pacientes, y esto es muy importante. Lo hemos comentado.
cada vez la cirugía es menos invasiva, cada vez el diagnóstico es más sencillo, los mecanismos moleculares, o sea, las pruebas moleculares en el futuro seguro que nos van a ayudar hasta en el screening, etc. Tercero, si un paciente tiene unas dianas terapéuticas claras, como GFR, como LK, después de la cirugía o integrado con la cirugía, vamos a utilizarlas. Si no las tiene, vamos a utilizar la inmunoterapia. Creemos que cuanto antes utilicemos la inmunoterapia, mejor van a ir las cosas. Si lo hacemos antes de la cirugía, probablemente en la mayor parte de los casos sea mejor. Tenemos alternativas a la cirugía en los pacientes que no sean buenos candidatos, con radioterapia estereotáxica, con alguna que otra tecnología. Y sobre todo, la mejor manera de curar es prevenir. Dejemos el tabaco, intentemos que la sociedad invierta en la educación, en nuestros hijos, en la educación, en la sociedad general, que dejemos el tabaco, que nos pongan en el medio de Gran Hermano un par de anuncios diciendo, animando a la gente que deje de fumar y nosotros hagamos lo posible. Y además pidamos que ayudemos a los que fuman todavía que dejen y necesitan ayuda. Veámoslo como adictos, no como viciosos en ese sentido. Muchas gracias por todo.